es su nombre, profesión u oficio? Yo me llamo Maximiano Trapero, soy catedrático de Filología Española, ya jubilado, pero profesor emérito. Y esa ha sido mi profesión y mi labor a lo largo de toda mi vida, ser profesor. Ujú. ¿En qué año llega usted a Canarias y cuáles fueron los temas que abordó en sus primeras investigaciones? Yo llegué a Canarias muy joven, a los 20 años, en 1965, pero primeramente viví en Tenerife durante 11 años. Allí finalicé la carrera de Filología e inicié mis primeros años como labor docente. Esos fueron primero como profesor ayudante de la universidad para terminar mi tesis doctoral y a la vez como profesor de Instituto de Lengua y Literatura. Así que yo allí en Tenerife, los 11 años que yo estuve en Tenerife, no hice investigaciones fuera de las meramente académicas, que era la preparación primero de la tesina y de la tesis doctoral. Ahora bien, la tesis doctoral en la vida académica de un universitario es fundamental, lo marcan para toda la vida, de tal manera que los temas objeto de la tesis doctoral le van a acompañar toda la vida. Mi tesis doctoral era sobre semántica estructural, que era una modalidad de la lingüística que estaba entonces en auge, fundamentalmente siguiendo los pasos del gran lingüista Eugenio Cosseriu. Es decir, se trata de estudiar el significado de las palabras no aisladamente, sino en los campos semánticos. Pues bien, esa formación semántica que a mí me dio el doctorado, lo he aplicado después en el resto de las investigaciones. Es decir, me ha importado siempre el componente semántico del significado de las palabras que después he investigado. Fue cuando ya me trasladé a Gran Canaria en 1976, cuando se iniciaron mis investigaciones de campo. Yo creo que de las múltiples áreas de investigación a las que yo me he dedicado, el rescate de las tradiciones orales vinculadas a la literatura oral, eso marca fundamentalmente el núcleo principal de mis investigaciones. Y las inicié en Gran Canaria, en el municipio de Agüimes y de Ingenio, siendo yo profesor de bachillerato del Instituto Joaquín Artiles de Agüimes, que entonces era el único que había en la zona. Y se me ocurrió proponer a los alumnos de COU, del último curso de bachillerato, que hicieran investigaciones en sus propios domicilios, en las casas particulares, preguntando a sus madres, a sus abuelas, a sus tías, sobre romances. El resultado de aquella investigación, que duró 2 años, fue portentoso y fue realmente mi primera investigación, mi contacto con la tradición oral de Ingenio y Agüimes en el tema del romancero. Con los resultados de aquellas investigaciones publicamos el primer romancero de Gran Canaria, que reunía 500 textos, 500 versiones de romances, y eso era algo asombroso en un área geográfica tan reducida. Y después pues han seguido otras muchas investigaciones de otros diversos temas y en las distintas islas. Maravilloso. En ese sentido, con todo este proceso de investigación, ¿podría usted contarnos cómo surge la improvisación poética en Canarias y qué influencias tuvo, cuál ha sido su evolución y desarrollo histórico y sociológico? He dicho antes que mis investigaciones primeras fueron sobre el romancero, que constituye una de las tradiciones literarias más importantes del hispanismo, no solamente de España, sino del mundo hispánico, porque es un género que ha sobrevivido durante 7 siglos, sin interrupción, y por lo tanto poder lograr tradición tan antigua, extendida además en todos los territorios panhispánicos y que abarcaba a todas las generaciones, en fin, es un milagro y una maravilla. Pero claro, en el proceso de mis investigaciones sobre el romancero,
y en determinadas islas, fundamentalmente en La Palma, me encontré que mucha gente, en vez de romances, me daba décimas. Y aquello para mí era novedoso, porque yo había hecho otras varias investigaciones de campo en la península y allí no había décimas. Allí lo que había eran romances, canciones, otras cosas, pero décimas no. Y a mí me sorprendió, hasta el punto de que en principio las décimas me molestaban porque me apartaban un poco del objeto que yo buscaba. Pero en fin, era tal la abundancia y tan buenas y tan extraordinarias que yo decidí parar y dedicarme a estudiar el fenómeno de la décima. La décima es muy complejo, es decir, el mundo de la décima en Canarias es muy complejo. No solamente está en el ámbito de la improvisación, está también en el ámbito de la poesía tradicional, es decir, cualquier fenómeno poético, lírico, de amor, de desamor, de desgracia, de acontecimiento ocurrido en una isla como puede ser un volcán, se traslada a décimas, no a romances, sino a décimas. Y esas décimas se transmiten oralmente de padres a hijos y de generación en generación, por lo tanto tienen un camino paralelo a los romances, pero con una estructura métrica diferente. Y en el estudio de la décima me encontré con el fenómeno de la poesía improvisada, de la improvisación en décimas, porque la improvisación poética puede hacerse en múltiples metros, medidas poéticas, pero en décimas solo en Canarias. De todas las maneras de improvisación poética que hay en España, en décimas solo en Canarias. Y eso nos unía a Hispanoamérica. Con lo cual ya tenía un camino bien marcado. Y a ese estudio de la décima como poesía improvisada me decidí dedicar primeramente un gran festival que organizamos el año 92 en la Universidad de Las Palmas. Lo que me importaba a mí era que los alumnos universitarios de filología que estudian lengua y literatura conocieran un fenómeno del que la universidad no se había dado cuenta o no se había dado por enterado, que existía el fenómeno de la poesía popular que tenía realmente dimensión literaria y poética, y lo trajimos a la universidad. En aquel festival de 1992 vinieron grupos folclóricos, decimistas, profesionales de varios países, de Venezuela, de Puerto Rico, de México y de Cuba y de Canarias. Aquello fue un antes y un después, porque los que participaban, aparte de los grupos de decimistas, vinieron también estudiosos del fenómeno de la décima y de la poesía improvisada. Y para todos los que allí participamos, aquello era novedoso. Muchos de nosotros no sabíamos que existía tal improvisación en todos esos países. Los de Puerto Rico no sabían que en Canarias había improvisación en décimas, y los canarios no sabían que existía en México, y los mexicanos no sabían que existía en Cuba. Es decir, que todas esas tradiciones estaban en el ámbito local o nacional cerrado, sin conocimiento de que aquel era un fenómeno panhispánico. Creo que esa es la denominación que lo define perfectamente. Bien, fue un éxito absoluto, se nos abrió una ventana nueva con un panorama desconocido y extraordinario. A partir de ahí yo ya empecé a conocer y a participar en los distintos encuentros internacionales que se hacían en otros países, fundamentalmente de Hispanoamérica, y en el año 98 volvimos a hacer otro gran festival en Las Palmas de Gran Canaria, trayendo ya en este momento a la representación, a un grupo representativo de los mejores de todos los países de Hispanoamérica, de algunas manifestaciones que ya conocíamos de otros países de Europa, de Italia, de Francia, de Portugal, y a todos los representantes de la improvisación poética de España: Galicia, Baleares, Valencia, Murcia, Andalucía y por supuesto Canarias.
y a la vez los mejores teóricos investigadores de estos dos fenómenos. Ese sí que fue un festival inigualable. Además, pudimos editar las actas tanto de las manifestaciones de los poetas improvisadores como de los teóricos, y creo que esas actas han marcado también un antes y un después. Yo creo que no se ha vuelto a hacer un encuentro tan importante, tan abarcador, y que haya dado cuenta, y del cual se haya dado cuenta después, de tal manera entonces que Canarias se ha convertido en el centro del mundo de la improvisación poética en el mundo, por lo menos en el mundo hispánico, claro, porque la lengua con la que se improvisa es un elemento fundamental. Bien, y una pregunta retomando un poco los romances y décimas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos tipos o formas poéticas y cómo se sucede o se presenta quizás el paso de uno a la otra o se conservan cada uno? Bien, el romancero es un género de poesía narrativa. Cualquier romance, sea del tipo que sea, nos está contando una historia en verso, que tiene su arqueología, tiene su historia y tiene su continuidad. Se transmite oralmente, es decir, que el género romance es un metro poético que ha sido practicado por todos los poetas de la literatura española, desde Lope de Vega hasta García Lorca. Pero no estamos hablando de ese tipo de romance creado por un autor, sino el romance tradicional, un romance popular que ha tenido un origen desconocido. La gran mayoría de los romances no tienen un origen fechado, datado. Sabemos que existió en el siglo XVI un tipo de romance porque fue publicado en un romancero. Y sabemos que otro es del siglo XVIII porque fue publicado por vez primera en el siglo XVIII. Pero eso no quiere decir que fuera creado en el siglo XVIII o en el siglo XVII. Pudo haber vivido en la tradición siglos antes. Y de este tema se pueden citar ejemplos muy rotundos. Por lo tanto, el romance es siempre un género narrativo. Sin embargo, la décima tradicional fundamentalmente es una poesía lírica, donde ya no es la historia que se cuenta lo principal, sino la expresión de un sentimiento interior. El yo o el tú, no el él. En el romance la persona que predomina es la tercera persona, él, mientras que en la décima, como poesía lírica, interviene el yo o el tú, y poesía lírica. Lo que ocurre es que la décima es un género abarcador, y efectivamente, aunque nació como poesía lírica, también se ha convertido en poesía narrativa, y por lo tanto puede competir con el romance en el relato de acontecimientos ocurridos en Canarias. Que la décima narrativa ha venido a sustituir al romance en Canarias. Si ahora se hiciera un relato de lo ocurrido del último volcán de La Palma, estoy seguro que se haría en décimas y no en romances. Eso ocurrido a final del siglo XIX, por ejemplo, inevitablemente hubiera sido en romances, como en efecto hay otros relatos de los volcanes anteriores de La Palma. Así que esa es la confluencia de esos dos géneros, romance y décimas. Interesante. Y hablando como de los romances, esas características particulares que tienen, en cada isla pueden generarse como unas características de nuevo particulares, o sea, en Gran Canaria se hacen unos romances de una forma, en La Palma de otra. ¿Cuáles son esas características de los de Gran Canaria? Bien, Canarias se ha dicho siempre, y es verdad, ha sido un puente intermedio entre la península y América. Y lo ha sido, en el caso de la décima, es obvio. Es decir, a los canarios se nos vincula más en el tema de la décima y en otros muchos aspectos con Hispanoamérica que con la península ibérica. En el tema del romancero, igualmente, Canarias es una especie de crisol en donde han venido tradiciones romancísticas del norte de la península, de Galicia, de León, de Cantabria, de Asturias,
pero también de Extremadura y también de Andalucía y de otras regiones. Pero también, aunque en menor medida, ha habido un trasvase de ida y vuelta del romancero de América. Por lo tanto, el romancero de Canarias es primeramente una rama muy definida y diferente de las otras ramas del romancero español o hispanoamericano. Por lo tanto, es una rama particular del gran árbol del romancero español. Ahora, ¿es común, se cantan los romances igual en todas las islas? No. Y aquí tenemos otra de las grandes características y riqueza de la diversidad del romancero de Canarias. Los romances son, lo he dicho antes, poemas cantados. Se canta individualmente en Gran Canaria. Los romances en Gran Canaria son cantos individuales que se utilizan pues, para distintas funciones y labores, para que las madres o las abuelas arrullar a los niños cuando quieren dormirse, cuando están realizando una labor doméstica o en el campo como canto de labor y de trabajo de los artales. Ese es el modelo de los romances peninsulares, es decir, que el romancero de Gran Canaria es el más común y el más parecido a lo que ocurre en la península. Sin embargo, en las islas occidentales de La Gomera, La Palma y El Hierro, el canto de los romances era un cántico coral y responsorial. Había un solista que cantaba cada uno de los versos del romance y un coro que respondía a cada uno de esos versos con un estribillo que sintetizaba el tema de ese romance. De tal manera entonces que es un canto coral y responsorial, y los romances por lo tanto se alargan. Esa es una característica única de Canarias. Esa manera de cantar los romances de La Gomera, de La Palma, no existe en ningún otro sitio. Pero además tiene otras características diferentes, que ese canto de los romances responsoriales han servido para una danza, y eso se llaman danzas romancísticas, y de eso sí que en la península que existieron, en algunos lugares ya no hay nada. Por lo tanto, el romancero de La Gomera es el único testimonio que queda de cómo el canto de un romance sirve como texto literario de la danza folclórica típica y característica de La Gomera, que es el baile del tambor. Esa es la denominación. En La Palma se denominaba el canto del gila gila o de las castañuelas, y en El Hierro el canto de la meda. Tanto en El Hierro como en La Palma, digamos que esa tradición está, si no moribunda, está muy decaída. Pero en La Gomera no. En La Gomera es una tradición absolutamente viva. No hay fiesta actualmente, sea religiosa, civil, privada, pública que sea, en donde no haya baile del tambor y por lo tanto cántico de romances. Interesante. Y ya ubicándonos en el municipio de Ingenio, en la zona del sureste, Ingenio, porque es nuestro interés para este proyecto, esos romances que se dan diversas versiones, ¿podría decirse que en Ingenio hay romances creados en el municipio propios? Sí, hay un romance muy local y muy hermoso, que dice así: en el Ingenio de Agüimes, noche de la Candelaria, dos hombres se desafiaron a luchar por peleas entre ellos. En el Ingenio de Agüimes, noche de la Candelaria. Noche de la Candelaria, fiesta de Ingenio. Ingenio de Agüimes, cuando todavía no era municipio independiente, pero el ingenio era justamente el nombre del pueblo, bien lo saben ustedes, se debe a que allí existió un ingenio de azúcar, de cultivo de caña de azúcar, y con el molino que transformaba el jugo después en el azúcar. Es un romance hermosísimo, es la pelea entre dos muchachos que se enfrentan en el baile por no se sabe qué disputas, y uno de ellos mata al compañero y amigo con un cuchillo. Y el herido se despide de sus familiares, de sus amigos, pero sobre todo de su rebaño de ovejas,
o de cabras, y a cada una de ellas le está dedicando un verso enternecedor. Ese romance es realmente precioso, precioso, precioso. Y cantado por algunas mujeres como las que logramos reunir en aquellas encuestas del año 90, 89, 90, pues maravilloso. Pero bueno, por otra parte, el repertorio de romances recogido en Ingenio y en Agüimes, pues es un repertorio muy amplio, muy interesante y muy completo, muy general. Es decir, ahí hay romances medievales, hay romances del siglo de oro, hay romances del siglo XVIII, hay romances del siglo XIX, canciones narrativas populares, y este romance que les acabo de mencionar, en el Ingenio de Agüimes, Duelo entre amigos, ese es el título que le damos, pues es ejemplo de la creatividad. Es decir, que el romance no solamente es un género que viene de atrás y que se transmite oralmente, sino que se crea. Es decir, nunca ha dejado de hacerse romances. Y algunos de ellos tienen éxito, se meten en la tradición y se diversifican y se hacen populares. Otros no tienen esa suerte y sencillamente nacen, se escriben y quedan en el olvido. Muy bien, y hablando de eso, que los romances permanecen actualmente, ¿hay gente que siga creando romances o ya un poco...? No, yo creo que ya el romancero es un género que ha sido sustituido por otros géneros. Y por lo tanto, hombre, nunca se puede decir que se ha agotado. Es como un río, ¿no? El romancero es como un río que ha recibido aguas de distintos afluentes a lo largo de todo el tiempo y que, en fin, cuando va a dar a la mar ha muerto como tal río. Pues si no ha llegado al mar, está a punto de llegar al mar, el romancero en Gran Canaria. Yo creo que ahora sería imposible volver a reunir los romances que nosotros logramos reunir en el 89-90, sería imposible. No, estoy hablando, el romancero de Ingenio de Agüimes no es del 80, no es del 90, es del 80. Se publicó en el año 82, ahora sería imposible. Vale. Volvemos un poco al tema de la décima y podría usted contarnos como cuáles son las principales características y estructura del punto cubano como vehículo de transmisión de la décima en Canarias. La décima es una estrofa barroca. Y claro, el barroco no era fácil, es decir, la métrica del barroco no era fácil, tanto por la forma de la estrofa como por el contenido de la estrofa. Por lo tanto, la décima tiene esa doble virtualidad de ser compleja desde el punto de vista estructural de la forma, pero también compleja desde el contenido. Ahora bien, logró el creador, se tiene como creador a Vicente Espinel. No, yo he venido a demostrar a través de un libro publicado hace unos pocos años que no es Vicente Espinel el creador de la décima, aunque se le siga llamando Espinela. Un poema anónimo, que no sabemos cuál es su autor, pero de un autor, seguramente de un estudiante de Salamanca, se publica 80 años del libro de Espinel, en donde por vez primera aparecen esas décimas que se creían las primeras. Bueno, al margen de quien sea el autor, la décima logró una maravillosa estructura, que es lograr crear una historia en 10 versos octosílabos. Pero esa historia tiene, a su vez, esa estructura tiene 3 partes, en donde se expone un tema, que ocupa los 4 primeros versos, se hace una especie de quiebro en los 2 versos iniciales y se concluye en los 4 versos finales. Esa estructura la hace muy cantarina, de tal manera que, así como el romance es una estrofa cantada, la décima es esencialmente cantada, porque aunque no se cante, si se recita con tonalidad, parece que es cantada. Tiene, por lo tanto, la musicalidad, es
la tiene dentro, la musicalidad la tiene dentro, como si fuera un componente sustancial de esa estructura. Eso logró, es decir, esas cualidades de la décima fueron las que lograron que pasara de la época y del espíritu barroco a la tradición popular. Eso ocurrió en España, pero en España no fructificó. Donde realmente fructificó fue en América. Y hoy la décima es, sin duda ninguna, la expresión de poesía popular más importante de toda Hispanoamérica. La décima, ya no el romance, ni siquiera el cancionero, la décima. Y esa es la enorme virtualidad. La décima se ha convertido pues, en un signo de identidad de todo el hispanismo, desde América, desde América. ¿Y el punto cubano, entonces? Bueno, el punto cubano no es sino una modalidad del canto de la décima. Entonces, punto cubano es la modalidad del canto de la décima en Cuba. De la misma manera que el guapango es la manifestación del canto de la décima en México, o etcétera, ¿no? que el galerón lo es en Venezuela, etcétera. Es decir, que la décima es la misma, pero se manifiesta musicalmente de manera diferente en cada uno de los países. Y en cada uno de esos países esa modalidad se ha convertido en género folclórico. Y en Canarias se ha adoptado la forma de Cuba, y por lo tanto por eso se le llama punto cubano. Muy bien. Usted mencionó algo de cancionero. ¿Qué es el cancionero entonces? Bien, un cancionero es la conjunción de poesía que se canta. Pero claro, ¿qué poesía se canta? Romances, décimas, coplas, quintillas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el concepto cancionero podría englobar todos los géneros poéticos que admiten el cántico. Si bien hay después en la práctica una diferenciación entre el cancionero y el romancero. El cancionero reuniría los cánticos líricos, mientras que el romancero reuniría los romances como poesía narrativa. ¿De acuerdo? Poesía lírica, poesía narrativa. Esta tradición, usted me cuenta que ahora es difícil que se mantenga. Los jóvenes, ¿cómo puede llegar esta tradición a los jóvenes? ¿Cómo acercar a los jóvenes a este tipo de tradición para que no se pierda? Antes no era necesario acercar a los jóvenes al gay, lo veían en sus casas, oían a sus madres cantar o a sus abuelas. Ahora ya no. Entonces la única manera de que los niños, que los jóvenes puedan conocer el romancero y cuáles son sus características, etcétera, es la escuela. O aquellos pueblos, municipios que tengan un grupo folclórico y que esos niños tengan la suerte de pertenecer a ese grupo folclórico y que el grupo folclórico incluya en su repertorio romances, décimas o cosas por el estilo. Teníamos aquí una pregunta, o sea, vamos a la época ya la tenemos hecha, aunque ya usted la desarrolló antes, pero si quiere añadir algo más, lo puede hacer. Es la que dice que en Ingenio y Aledaño ha tomado mucho auge la improvisación verbal, y algunos de los encuentros más importantes es el Verseando con Ingenio. Pero tenemos que decir que usted organizó en 1992 y 1998 en las Palmas de Gran Canaria y que marcaron un punto de inflexión en el auge de este género. ¿Qué nos podía aportar? Ya usted antes la desarrolló, pero creo que bien. Queda mucho. A ver, en el tema de la décima, de la poesía improvisada en décimas en Canarias, ha habido un antes y un después de esos dos festivales que yo mencioné, del año 92 y del año 98. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta todos de que la poesía improvisada es un género poético desconocido prácticamente, pero que tenía gran importancia. Y prácticamente desde entonces todos los alumnos que han pasado por la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas han tenido oportunidad de oír, de presenciar, de vivir fenómenos de la poesía improvisada. Después de aquellos dos festivales hubo otro acontecimiento que
renovó las ganas del pueblo canario de asistir a espectáculos de punto cubano, de canto de las décimas. Que venían los mejores improvisadores de Cuba, los mejores repentistas, y participaban en las fiestas de verano de los distintos pueblos. Por lo tanto, aquello fue creando una nueva afición, fue renovando una afición que estaba muy mortecina. Y hay otro acontecimiento tercero que influyó grandemente en la renovación de la décima, que tiene un nombre propio, que es Geray Rodríguez. Gracias a Geray Rodríguez, el nivel poético, literario de la décima improvisada ha alcanzado unos niveles que nunca antes había tenido en Canarias. Pues Geray Rodríguez y otras personas, como David Castellano, crearon un festival de décimas improvisadas de punto cubano en Ingenio. Como otros pueblos de las islas, Tijarafe, Corralejo, Fasnia, etcétera, etcétera, han creado también unos festivales. Pero el de Ingenio ha tenido una repercusión mucho mayor, porque han logrado, para mí me parece maravilloso y milagroso, que hayan podido venir cada año gentes del mayor nivel que se podía imaginar, de todos los países hispanoamericanos y algunos otros de fuera. Por lo tanto, en Ingenio se ha creado una escuela y un ámbito de representación de la décima y del canto de la décima y del punto cubano realmente digno de ser destacado y de ser alabado. Y yo eso lo diré siempre. Me parece que... ¿Y por qué en Ingenio? Pues porque Ingenio tiene una de las mejores agrupaciones folclóricas de Canarias, que son los coros y danzas de Ingenio. Y es de las más importantes desde mi punto de vista por tres hechos. Primero, es de las más antiguas. Y yo tengo especial cariño a la agrupación de danzas, coros y danzas de Ingenio, porque fui muy amigo de su fundadora. Yo estuve en los tiempos primeros. En segundo lugar, porque tiene un repertorio maravilloso, con cánticos locales que representan pues lo mejor del cancionero. Así que aquí sí que podremos hablar del cancionero, ¿no? Del cancionero tradicional del pueblo. Y en tercer lugar, porque incluyen a todas las edades del pueblo, mayores, edad media y niños. Por lo tanto, es un venero, es una escuela formidable de folclore y de todos los valores humanos, de solidaridad, de orgullo identitario que un grupo folclórico tan radicado en una localidad tiene. Por eso digo que Coros y Danzas de Ingenio es patrimonio cultural de la isla de la villa de Ingenio, pero de Gran Canaria y de Canarias, sin duda ninguna. Y hablando de la importancia de estos eventos como el Verseando con Ingenio, también los que se organizó, ¿cuál es la importancia para eso, para difundir y salvaguardar el patrimonio cultural y material? Porque es vital seguir con eso. El patrimonio cultural es algo muy complejo y muy diverso. El patrimonio cultural está en la lengua, pero está en la literatura que se hace con la lengua, está en el folclore, está en la gastronomía, está en el vestir, está en el respirar, está en la arquitectura, es muy complejo, es muy complejo. Cuando nosotros hablamos aquí, en este contexto nuestro de patrimonio cultural, nos estamos refiriendo a esas manifestaciones folclóricas, de danza, de cánticos, de géneros literarios, etcétera, etcétera. Bien, y a mí me parece que eso es un signo de identidad. Es decir, ¿cuántos otros pueblos de Gran Canaria tienen lo que tiene Ingenio? Pues a lo mejor ninguno, o si alguno más, con los dedos de una mano, que a lo largo del año logren hacer tanta actividad, tantos actos, con ese Festival Internacional del Folclore, con el Festival de Verseando con Ingenio,
con tantísimas otras cosas, con sus actuaciones, con el Festival de Villancicos que hacen todos los años el 25 de diciembre, incorporando a todos los niños, a todas las personas del pueblo para celebrar la Navidad, cantando lo que tradicionalmente a lo largo de siglos se cantaban con los villancicos. Pues me parece que es de una riqueza impresionante y, en fin, ojalá sigan así, que no decaigan. Todos estos aspectos que hemos abordado hacen parte de la tradición oral, pero usted podría definir qué es tradición oral y por qué es tan importante este aspecto dentro del patrimonio cultural inmaterial. Primero tendríamos que decir qué es lo inmaterial. Y lo inmaterial es aquello que no se toca, aquello que no es material, por atender exclusivamente a la etimología de la palabra. Un patrimonio material es el Risco Caído y las montañas sagradas de Canarias, o la Catedral de Santana, etc. Y lo inmaterial es aquello que es espiritual, Y efectivamente, ¿qué es lo más espiritual que tiene el hombre? Sino la lengua. Y a través de la lengua se puede manifestar el espíritu que se lleva. La poesía es una manifestación literaria, ¿verdad? Es arte, pero es literaria, frente a la pintura, frente a la arquitectura, frente a las otras artes con las que convive. Y es seguramente la tradición oral basada en la literatura popular es la más antigua. Hemos de ver en ella que en Canarias se han cantado romances desde el momento mismo en que los primeros españoles llegaron a las islas. Y que esos romances o que esas canciones no han dejado de cantarse nunca. Imaginemos un romance cualquiera, antiguo. ¿Cuántos miles y millones de personas lo han podido cantar o oír cantar a lo largo de los 5 siglos de hispanismo que tienen las Islas Canarias? Por lo tanto, en cada uno de nosotros que practicamos esa literatura de tradición oral, hay 5 siglos de soporte que nos hacen identitarios. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no considerar una tradición que han practicado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera, etcétera, para decir que nosotros somos herederos de un patrimonio que no podemos dejar perder? ¿Podría hablarse de tradiciones orales propias del municipio de Ingenio? Si es así, ¿cuáles son y aún perviven? No creo que puedan. Lo que sí tiene de particular el municipio de Ingenio, como he dicho antes, es la práctica, la puesta en práctica y los certámenes anuales que organiza, pero que tenga manifestaciones únicas, individualizadas, particulares, no lo creo. Los romances que se cantan en Ingenio son los mismos que se cantan en Agüimes, en Maspalomas, en Tejeda o en Arucas. Y las décimas que se improvisan, pues obviamente es una obra individual, pero tienen la misma estructura. Las danzas de Ingenio tienen también su repertorio particular de Ingenio. El baile de la parida me parece que es una de las maravillas más grandes ¿no? del folclore canario, pero también hay otros aires de Lima, que ese es el género, en otros lugares, con músicas y letras distintas, pero el género es el mismo. Vale. Quizás entonces tradiciones orales propias no, pero características lingüísticas y léxicas en Ingenio podría No, haber. tampoco. No creo que puede haber alguna palabra particular del habla peculiar de Ingenio, pero eso no significa que haya particularidades lingüísticas diferenciales. No creo que podamos llegar a ese nivel de diferenciación. Algo que escucho mucho que dicen en Ingenio es amó, que la gente se refiere a amó, eso entonces ¿qué vendría a ser yo le digo a Obdulia, hola amó. ¿Qué significa eso?
Toporé es amor, es la palabra. Pues ya está. Pero es lo mismo que ahora cuando vamos ahora ya nos lo han dicho, pero antes, hace unos años, íbamos a un supermercado y de cariño y cielo y tesoro te salías de allí con la bolsa llena. Hablando de topónimos ahora, ¿qué topónimos conoce usted del municipio de Ingenio? Además de Hombre, Ingenio, el nombre de Ingenio. A ver, oye, ahí sí que para hablar sobre la cuestión podría hablarlo, podría hablar porque he estudiado a fondo la toponimia de Gran Canaria y de Canarias. Podría, pero tendría que tener una chuleta para ello. Vamos a ver, la toponimia de Canarias es, por una parte, uniforme a todo el archipiélago, con particularidades diferenciales en cada una de las islas y, descendiendo un poquito más, con particularidades en cada uno de los municipios. Aguatona. Aguatona sería un topónimo particularísimo del municipio de Ingenio porque es de origen guanche. Frente a Güimes, que es de origen guanche también, pero Ingenio ya no es de origen guanche. Ingenio es una creación creada seguramente en el siglo XVI con la creación de aquel ingenio y que conserva esa denominación. Guayadeque es otro nombre guanche, pero Guayadeque lo comparten Ingenio y Agüime. Por lo tanto, habría que dar la mitad de esa particularidad a cada uno de los municipios. Guayadeque es otro nombre guanche. Los nombres guanches tienen mucho interés y tienen muchísima importancia. ¿Por qué? Porque, claro, porque nos vinculan a unos ancestros que no eran los nuestros, de una población totalmente ajena a lo que vino después de la conquista de las islas, de las cuales ignoramos más de lo que sabemos. Y de lo que sabemos los tenemos que saber fundamentalmente por los nombres que nos han dejado. Es decir, la lingüística puede dar más testimonio de la identidad de los aborígenes que la propia arqueología. Lo que pasa es que los arqueólogos no quieren reconocer eso. Se creen que la arqueología es lo único que puede dar testimonio de unos antiguos. No. La lengua, tú antes me estabas preguntando qué es lo que identificaba lingüísticamente a Ingenio. Pues bien, de la lengua que nos queda de los aborígenes canarios, el 80%, si no más, está en la toponimia, en los nombres de los lugares. Y estudiando esos nombres podremos llegar a identificar la lengua de aquellos hombres que vinieron a Canarias en un tiempo también no cifrado taxativamente, y por lo tanto el lugar de procedencia, que también es otro de los enigmas que hay sobre esa población. Vale, muy bien. Ahora pasamos a hablar de cantos de trabajo. ¿A qué? ¿A qué? Cantos de trabajo. Cantos de trabajo. ¿Qué son los cantos de trabajo? ¿Por qué se usaban? Si actualmente se usan o ya han desaparecido. Bueno, vamos a ver, el trabajo es una labor no deseada, porque está concebida como castigo en el episodio del Génesis, ¿no? Trabajarás para ganar el pan, y sudarás y tendrás sudor de tu frente para ganar tu pan. Por lo tanto, el trabajo no es algo apetecido, es algo obligado que a veces se hace con más o con menos ganas. Y el canto es una manera de aliviar ese trabajo, de hacer más llevadero y hasta más agradable. Entonces, en los tiempos antiguos, cuando la gente trabajaba en el campo, los cánticos de uno y de otro alegraban el ambiente, y por lo tanto esa es la función fundamental de los cánticos de trabajo. Eso en el campo. Y cuando había otras especialidades de cántico de trabajo, por ejemplo en las tomateras, en los almacenes de tomateros, que animan, que incluso agilizan el trabajo, ¿no? Esa es la gran función de
de los cantos de trabajo. Claro, ahora ya, como no hay, nadie va al campo ni hay labores, pues ya no hay. Y en todo caso lleva uno el móvil y pone la música que quiere oír. Eso me decía mi tía. Hablamos ahora de los ranchos de ánima. Ah, ¿Qué eran o qué son? Porque todavía existen, pero en Ingenio ya desaparecieron. ¿Qué son los ranchos de ánima? También por qué se cantaban, cuál era su función, por qué desaparecieron en Ingenio, quizás. este es otro tema, es otro capítulo importantísimo, importantísimo. Los ranchos de ánimas, vamos a llamarlos especie de agrupaciones folclóricas, sí, podrían considerarse folclóricas, lo que pasa es que desvirtúa un poquito la temática y la esencia de los ranchos al compararlo con un grupo folclórico. Eran agrupaciones que tenían por función el cántico en favor de las ánimas, de las personas fallecidas. ¿Por qué? Porque existía un fundamento de creencia de que aquellas personas que iban al purgatorio solo podían salir de él gracias a los rezos, cánticos y buenas obras de sus deudos vivos. Entonces esos ranchos se organizaron a partir del Concilio de Trento, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, en agrupaciones de animeros, es decir, en favor de las ánimas, se crearon en toda España. Pero la manera de manifestar su fe y la práctica de sus cánticos y de la música fue exclusiva de Canarias. Existió, y todavía existen, algunos ranchos de ánimas y después se modificaron en otras islas, en Lanzarote concretamente, en los ranchos de Pascua, en donde el cántico de las ánimas, en favor de las ánimas, se sustituyó por el cántico de la Navidad. Yo he logrado estudiar muchos textos del rancho de Ingenio. No sé en qué época desapareció, calculo que podría ser allá por los años 50, 60, la desaparición del rancho de Ingenio. Pero ha quedado el repertorio, yo conozco una gran parte del repertorio que se cantaba en los ranchos de Ingenio. Todavía el grupo de folclórico de coros y danzas interpreta cada día de la Candelaria, de la fiesta del pueblo, uno de los ranchos, un cántico de ranchos que es maravilloso. ¿Por qué desapareció? Hubo una acción por parte de la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia, diciendo que no se veía bien que entraran en la Iglesia con los instrumentos fragosos, así los llamaban ellos, panderetas, panderos, espadas, cosas metálicas. Hubo un obispo, fundamentalmente el obispo Pildain, que prohibió, literalmente prohibió. Por lo tanto, la gran mayoría de los ranchos que existían en Gran Canaria desaparecieron poco a poco ante aquella prohibición. No sé si el de Ingenio tuvo como causa de su desaparición esta, pero muy posiblemente. Los que han resistido fue porque ignoraron aquella orden del obispo o de los curas, porque hubo curas en aquellas parroquias que fueron más permisivos y lograron que continuaran entrando en la iglesia. Porque la pervivencia de un rancho en la actualidad es realmente milagrosa. Cuando ya nadie cree en el purgatorio y la propia iglesia, jerarquía eclesiástica, duda de su existencia, que haya gente que todavía cree a pies juntillas en que hay un purgatorio y que las almas que van allá de sus familiares pueden ser salvadas de esos terrores, ¿verdad?, de esos sacrificios tremendos que hay allí, gracias a los cánticos y a las buenas obras de ellos, pues tiene un mérito extraordinario. A ver, es un canto de ánimas, por lo tanto no puede ser saltando y brincando, ¿eh? Es una oración cantada, es una oración cantada, con el simbolismo que siempre se dice que aquel que reza cantando, reza dos veces. Entonces tiene una estructura melódica muy plana, repetitiva, por lo tanto resulta cansina. Como resulta cansina el rezo del rosario,
Santa María Madre, o las letanías. Todo eso tiene un valor mnemotécnico y además que te van volviendo, que te van volviendo, que te van volviendo. Es verdad que no siempre se entienden las letras que cantan. ¿Por qué? Pues porque los practicantes, porque los miembros de un rancho no son cantores profesionales. Son como yo, como tú, como cualquier persona normal y corriente. No tienen virtualidades cantoras. Entonces cantan como pueden, pero cantan textos tradicionales muy hermosos, con un gran valor didáctico, porque los ranchos también tuvieron la función catequística. Querían enseñar las verdades de la Iglesia y de las devociones de la propia Iglesia a todos los feligreses. Y por lo tanto lo que se cantan en los ranchos es desde la creación del mundo hasta el episodio de Moisés, hasta la última cena, el lavatorio de los pies, el nacimiento de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los episodios que están en el Evangelio y en la Biblia. Esos son los ranchos de Pascua, frente a los ranchos de ánimas, frente a los ranchos de Pascua que centran su temática en la Navidad. Pero existe también otro aspecto dentro de los ranchos muy interesante, que es la improvisación poética. Porque claro, los ranchos cuando van a la casa de un familiar a quien se les ha muerto otro familiar, el padre, un hermano, etcétera, tienen que cantar por el alma de esa persona y tienen que citar a su padre, a sus hermanos, a las personas que están allí, y naturalmente eso tienen que improvisarlo. Lo que pasa es que la métrica de los ranchos no tiene nada que ver ni con el romance ni con la décima. Es una métrica absolutamente diferente, única, y están utilizando la estructura métrica más antigua de la literatura castellana, las estructuras cegelescas, el cegel, en donde nuevamente el estribillo tiene el valor principal. Y es un canto responsorial. Hay un solista que canta y un coro que va repitiendo el estribillo reiteradamente, haciendo que ese estribillo tenga la fuerza poética, salvadora del fin de los ranchos. Bueno, ahora hablamos un poco de refranes y dichos populares. ¿Conoce usted algunos refranes y dichos populares de ingenio o también es un poco como esa amalgama de que va y viene la tradición? Sí, no creo que se pueda, es posible que haya, seguramente habrá algún refrán, algún dicho peculiar, local, pero el repertorio como tal es común a toda Gran Canaria y Canarias. Muy bien. Bueno, ya estamos como finalizando. ¿Qué propuestas plantearía usted para que este tipo de patrimonio intangible, inmaterial, no se diluya, no se pierda y pueda continuarse en el municipio de Ingenio como parte de la identidad de... La escuela, la clave está en la escuela, que haya maestros amantes de esta tradición, conocedores, no se puede amar lo que no se conoce, conocedores de estas tradiciones, amantes de ellas y que lo divulguen, En Ingenio tenéis otro medio que puede ser escuela, fantástica, que es también la agrupación de coros y danzas. Se puede convertir en verdadera escuela para los niños y jóvenes que participan en ello. ¿Cuáles pueden ser esos factores que ponen en riesgo este tipo de tradición? El móvil, internet, los medios de comunicación, las redes sociales, ha transformado radicalmente la comunicación que había tradicionalmente entre los niños y las apetencias. Vete tú a cantarle ahora a un niño un romance. Yo he cantado romances para dormir a mis hijos, ya se los he cantado a mis nietos, y ellos aman los romances. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque han tenido a un loco como yo, que conocía ese género, que lo amaba y quería transmitirlo. Pero bueno. ¿Qué es una endecha? ¿Qué es una? Endecha. ¡Ay! A ver, una endecha es un canto fúnebre.
es un canto fúnebre. Ojo, empezaron siendo cantos fúnebres. Seguramente el primer poema en lengua castellana, seguramente no, con seguridad, el primer poema en lengua castellana que se escribió en Canarias fue una endecha a la muerte de un conquistador, Guillem Peraza, en la conquista de La Palma. Allí murió, y el poeta que estaba en la corte de su padre, Fernán Peraza, en La Gomera, le encargó un cántico fúnebre, y esa fue la endecha. Después, eso fue en el siglo XV, esta endecha es del siglo XV, que Guillem Peraza muere alrededor de 1470 aproximadamente. Y ya en el siglo XVI aparecen otras endechas en donde cantan ya no la muerte, sino la ausencia. Por ejemplo, los esclavos guanches que habían ido a la península cantan su ausencia de la tierra querida, o la ausencia del amor, o el desamor. Dice: así son mis penas como olas del mar, que unas se vienen y otras se van. Eso es una endecha. O, ¿cómo es? Si los delfines mueren de amores, triste de mí, ¿qué haré yo qué harán los hombres que tienen de carne los corazones? Eso es una endecha. Son cánticos muy breves, en principio eran fúnebres y después de lamento, de lamento. ¿Eso está relacionado con los antiguos canarios? No. ¿O? Pero lo que pasa es que las endechas, esa endecha de Guillem Peraza, más otras después, se hicieron típicas de Canarias y adquirieron el sello de endechas de Canarias. No era exclusiva de Canarias, pero la mayor de ellas son de Canarias. Pero es un género perdido, ¿eh? Es un género, así como los romances, las décimas, las coplas, etcétera, continúan vivas hasta la actualidad. Las endechas es un género que murió en el siglo XVII.